¿Cuántas veces hemos leído el tan conocido Salmo 91 o lo hemos escuchado a otras personas repetirlo, comúnmente llamado también como el Salmo de confianza y de protección? Mire, en realidad el Salmo 91 no tiene autor conocido de manera específica que sea mencionado en la Biblia. Muchos lo atribuyen, por ejemplo, a Moisés como una continuación del Salmo 90 o al rey David, y se cree que fue escrito entre el periodo del Éxodo y el periodo de los Reyes, y estoy hablando aproximadamente entre el año 1400 a.C. y 1000 a.C. Y afirma claramente que los que están cercanos al Señor viven seguros porque Dios los libra del peligro, los guarda en medio de la adversidad y les promete salvación y una larga vida. Por lo tanto, es un salmo de refugio, fe, esperanza y de fidelidad en Dios. Ahora, quiero que nos enfoquemos específicamente en el versículo número 1, que dice lo siguiente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y mire, esto es realmente conocido, lo hemos repetido tantas veces, pero cuando lo hacemos, en realidad, ¿en qué pensamos cuando estamos leyendo esto, lo estamos repitiendo? ¿Qué significado tiene? Mire, en primer lugar, cuando dice el que habita, es una decisión voluntaria y permanente. Habitar es mucho más que una visita ocasional. Habla de comunión íntima, de permanencia. Y aquí en realidad, pues el salmista presenta una posición de refugio, no de un escape temporal. Por lo cual déjeme decirle que esto se trata de una invitación a entrar en un pacto de confianza con el Dios Altísimo y Soberano. Ahora, cuando lo enfocamos en Cristo, pues nos damos cuenta que en la cruz del Calvario, Jesús no solamente ofreció un escape al pecado, sino también un hogar eterno para el alma y la solución permanente y eterna a nuestros problemas del pecado, créanme. En Juan 14:2 dice claramente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, en segundo lugar, al abrigo del Altísimo. Esto habla de una cobertura divina. El abrigo es el lugar secreto, como el lugar santísimo donde habitaba la gloria de Dios en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar más íntimo, pero ahora, mis amados, por medio de Jesucristo, todos los que hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, tenemos libre acceso a Dios y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Y déjame decirle que cuando Cristo murió, el velo se rasgó, dando acceso al abrigo del Altísimo. El sacrificio de Jesús se convirtió en la cobertura definitiva, perfecta y suficiente. En tercer lugar, nos dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto nos habla de protección y de suficiencia. La sombra representa la cobertura, el descanso, la cercanía con Dios. Estar bajo la sombra implica también estar muy cerca de aquello que lo proyecta o aquel que proyecta esa sombra. En el contexto de la cruz, solo los que están cerca de Cristo reciben el beneficio de su sacrificio. En Lucas 23:44 nos dice claramente: cuando el sol se oscureció, tinieblas cubrieron la tierra. En otras palabras, era como si Dios proyectara una sombra sobre la cruz, mostrando que allí estaría el refugio para toda alma. Y déjeme decirle que es a la sombra de la cruz donde el pecador encuentra gracia y el justo descanso. Es a la sombra de la suficiencia del sacrificio de Jesucristo. Ahora escucha esto claramente: a la sombra del árbol solamente se beneficia a aquellos que están debajo de él, obviamente. Cantares capítulo 2 versículo 3 nos dice claramente: con su sombra me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Mire, el sacrificio de Cristo fue perfecto, completo, eterno, consumado es, tetelestai en griego. Bajo la sombra de esa cruz, mis amados, la condenación ya no tiene efecto. El pecado pierde su poder y el alma encuentra su reposo eterno en Cristo Jesús. Por lo tanto, habitar bajo su sombra significa vivir en su victoria. El salmista no habla en lo absoluto de una promesa temporal, sino de una posición permanente. Cristo no murió para darnos solamente un momento de paz, sino una eternidad de comunión con Él. Y hoy, como aquellos que estaban al pie de la cruz, necesitamos estar a la sombra de Jesucristo. Mis amados, paz, gracia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.